Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Hola, soy Humberto González y te doy la bienvenida a Camino a la Victoria. La Biblia nos presenta el cielo como un lugar maravilloso donde no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni dolor. Pero ¿cómo podremos ser verdaderamente felices en el cielo cuando en la tierra sigue habiendo sufrimiento? Además, ¿no sentiremos tristeza por aquellos seres queridos que serán condenados al infierno por rechazar a Jesús? Hoy pondremos atención en esta aparente contradicción. Así que prepárate porque a continuación el pastor Robert Jeffress dará respuesta a esta pregunta. ¿Sabe la gente en el cielo lo que ocurre en la tierra? Si tu esposo, esposa, hijos o algún familiar o amigo está cerca de ti, invítalos para que también participen de este fascinante estudio. Todos los años, los personajes del pesebre son los mismos. ¿Acaso hay algo nuevo por descubrir de la Navidad? Este año, recupera tu asombro y tu admiración por aquella escena familiar de Belén con el nuevo libro del Dr. Robert Jeffress, el devocional de la Natividad. Estos devocionales sencillos pueden enriquecer el tradicional armado del pesebre en tu hogar. Cada capítulo se enfoca en uno de los personajes centrales y resalta una valiosa lección espiritual para aplicar a tu vida diaria. Además, al final de cada devocional encontrarás preguntas adaptadas para niños, ideal para compartir con tus hijos o nietos. Obtén tu copia del devocional de la Natividad al hacer una donación generosa en caminoalavictoria.org. Si el misterio de la Navidad se ha desvanecido, vuelve a experimentarlo con este recurso a todo color, en letra grande y con reflexiones que abrirán tus ojos y corazón a una perspectiva renovada del nacimiento de Jesús. Gracias por realizar tu pedido y apoyar financieramente a Camino a la Victoria. Juntos llevamos la luz del Evangelio a este mundo en oscuridad. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. ¿Sabe la gente en el cielo lo que ocurre en la tierra? Estoy bastante seguro de que en el cielo no habrá cines ni presentaciones de largometrajes sobre nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿pueden las personas en el cielo realmente saber lo que está sucediendo en la tierra o incluso en el infierno mismo? Mucha gente se pregunta sobre esa cuestión. Y hoy vamos a responder a esa pregunta mientras continuamos nuestra serie, Un lugar llamado cielo. Hoy vamos a responder a la pregunta, ¿sabe la gente en el cielo lo que ocurre en la tierra? Y hoy quiero comenzar respondiendo esa pregunta primero y después examinar la Escritura. La respuesta es que, absolutamente, las personas en el cielo sí saben lo que está sucediendo en la tierra y debajo de la tierra. Podemos examinar 4 pasajes clave de las Escrituras que nos brindan cierta perspectiva sobre ese tema. En primer lugar, considera Hebreos 12:1. Este es un pasaje que suele decir que las personas en el cielo son conscientes de lo que está sucediendo en la tierra. El escritor dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Quiénes son esta nube de testigos que nos rodean? No hay divisiones de capítulos en el texto original. Capítulo 11. Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Rahab, todos los hombres y mujeres de fe son esa nube de testigos. Ahora mismo la Biblia dice que están en el cielo, nos están rodeando. Ahora algunas personas usan este versículo para enseñar lo que eso significa. Como nos rodean, son como aficionados en las gradas, observándonos mientras vivimos nuestras vidas. Ahora bien, eso puede ser un poco desconcertante por un momento cuando lo piensas. Sin embargo, hay al menos otros 3 pasajes en la Biblia que indican claramente que las personas en el cielo sí saben lo que está sucediendo en la tierra. Por ejemplo, considera la historia de Abraham y el hombre rico que Jesús contó en el capítulo 16 de Lucas. Vimos esa historia hace unas semanas. Recuerden, había 2 hombres que vivieron vidas muy diferentes y ambos murieron. Un hombre rico y un hombre pobre llamado Lázaro. Y la Biblia dice que cuando ambos murieron, inmediatamente Lázaro fue al cielo, al seno de Abraham, no porque fuera pobre,
No hay nada justo en ser pobre, sino porque había puesto su fe en Dios. Sin embargo, el hombre rico terminó inmediatamente en el Hades. Y tanto el hombre rico como Lázaro eran conscientes de lo que estaba sucediendo. Pero lo realmente muy interesante de esta historia es que Abraham conocía el sufrimiento del hombre rico en el Hades. Y el hombre rico en el Hades era consciente del consuelo que, sin embargo, se le ofrecía a Lázaro en el cielo. Entonces, si las personas en el cielo saben lo que está sucediendo en el infierno, ¿significa eso que también saben lo que está sucediendo en la tierra? Y la respuesta es sí. Vayamos al capítulo 6 de Apocalipsis. Aquí vemos el caso de los mártires de la tribulación y el juicio en la tierra. Ahora recuerden el rapto de la iglesia, que es el próximo evento en el calendario profético de Dios. En el rapto de la iglesia, todos los cristianos en la tierra irán con el Señor. Nos encontraremos con el Señor en el aire. Y solo los incrédulos quedarán en la tierra durante los últimos 7 años de la historia de esta tierra. Sin embargo, durante ese periodo de 7 años, algunas personas serán salvadas milagrosamente, pero pagarán un alto precio por su salvación. Ellos tendrán que dar sus vidas como mártires. En este momento en el Medio Oriente vemos a personas masacradas por su fe en Cristo. Será común en el mundo durante la gran tribulación. Ahora mira lo que Juan dijo que vio en el cielo durante la tribulación. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quiénes son estos? Estos son las personas, los cristianos, ¿de acuerdo? Que fueron asesinados durante el tiempo de la tribulación. Juan los vio en el cielo. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es decir, estos santos de la tribulación podían mirar desde el cielo y ver que aquellos que los habían matado seguían huyendo, sin control por todo el mundo. Y decían: Dios, ¿cuánto tiempo vas a permitir que esto continúe? ¿Cuándo vas a traer juicio contra aquellos que se rebelan contra ti? Ahora, no podían decir eso a menos que estuvieran al tanto de lo que estaba sucediendo en la tierra. Puedes pasar al capítulo 19 de Apocalipsis. Antes del juicio final que Dios desata sobre la tierra, antes de la batalla culminante de Armagedón, observa lo que dicen estos santos en el cielo. Versículo 1 y 2. Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Los santos de la tribulación pueden ver a Dios derramando su juicio sobre Babilonia, el sistema mundial opuesto a Dios, porque eran conscientes en el cielo de lo que estaba sucediendo en la tierra. Ahora, un último ejemplo: los santos del cielo y la salvación de los incrédulos. En el capítulo 15 de Lucas, Jesús estaba hablando con los fariseos. Les decía: ustedes fariseos están equivocados. Ustedes odian a los pecadores. Para los fariseos, todos eran pecadores menos ellos. Los fariseos odiaban a los pecadores. Hacían todo lo posible para mantener a los pecadores fuera del cielo. Pero Jesús dijo: Dios no les agrada a ustedes. Dios no odia a los pecadores. Ama a los pecadores y se alegra cuando vienen a salvación. Dios ama a los pecadores, los busca y se regocija cuando lo encuentran. De hecho, esto es lo que Jesús dijo en Lucas 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. He leído esto 1000 veces, pero realmente no lo vi hasta esta semana. ¿Quién se regocija en el cielo cuando los no salvados son salvados? Sabemos que Dios se regocija. Dicen que los ángeles se regocijan, pero eso no es lo que dice este versículo. No dice que los ángeles se regocijan. Tal vez lo hagan, tal vez no. Dice que hay gozo en presencia de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. ¿Quién es el que se regocija en presencia de los pecadores? Somos tú y yo. Son los residentes del cielo. Ellos son quienes se regocijan cuando ven a un pecador en la tierra arrepentirse.
Y sí, las personas en el cielo son conscientes de lo que sucede en la tierra. Pero ¿qué hay de lo que sucede en el infierno? ¿Son conscientes los ciudadanos del cielo de los cautivos en el infierno? Quiero decir, si realmente se alegran por la salvación de los que no son salvos, ¿lamentan el horrible castigo que espera a los incrédulos? ¿Es posible que las personas en el cielo puedan ver los horrores del infierno? Bueno, para responder a esa pregunta, recordemos primero por qué existe el infierno. El infierno no formaba parte de la creación original de Dios. El infierno fue necesario, en primer lugar, por los ángeles que se rebelaron contra Dios y se unieron a Lucifer en su rebelión, junto con los hombres y mujeres que eligieron rebelarse contra Dios. El propósito de Satanás para el mundo es siniestro y simple. Él está haciendo todo lo posible para rebelarse contra el plan de Dios. Desafortunadamente, Satanás tiene muchos cómplices para ayudarlo en eso. Son los ángeles que originalmente eligieron seguirlo en su rebelión contra Dios en el cielo, pero también los hombres y mujeres que eligen rebelarse contra su Creador. Pero un día esa rebelión llegará a su fin. Un día Dios va a crear este mundo en su estado original. El pecado ya no estará presente. La maldición será eliminada para siempre. Y sin embargo, ¿qué hace Dios con esos pecadores que se rebelaron contra Él? Obviamente, Dios tiene que poner en cuarentena a aquellos que eligieron rebelarse contra Él, de su creación perfecta. De lo contrario, su rebelión una vez más infecta su creación. El infierno existe como un lugar para poner en cuarentena a aquellos que han elegido separarse de Dios. Hablemos por un momento sobre qué es el infierno. Entendiendo el término infierno, la palabra en español infierno es una traducción de 3 palabras griegas diferentes, todas con significados distintos, en el Nuevo Testamento. Hemos pasado por esto antes, pero anótalo solo como recordatorio. En primer lugar, la palabra Hades. Esta es una palabra que se traduce como infierno en el Nuevo Testamento. Hades se refiere al lugar temporal de los no salvos. Cuando una persona no salva muere, va inmediatamente al Hades, tal como lo hizo el hombre rico en Lucas 16:23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El Hades no es un lugar, no es una estación, no es el purgatorio. Es un lugar de sufrimiento físico real, pero no es el lugar final de los que no son salvos. Es el lugar temporal de los no salvos, el Hades. La segunda palabra traducida como infierno en la Biblia es la palabra tártaro. Tártaro. Y solo se usa una vez en la Biblia, segunda de Pedro 2, versículo 4. Pedro escribe que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué quiere decir con que no perdonó a los ángeles cuando pecaron? ¿De qué pecado está hablando Pedro? No está hablando del pecado original de los ángeles que se unieron a Lucifer en su rebelión. Un número incalculable de ángeles se unieron a Lucifer, fueron expulsados a la tierra y hoy los llamamos demonios. Y los demonios ángeles caídos son libres para vagar por la tierra. Todos los demonios son libres para vagar por la tierra. E influyen tanto en creyentes como en no creyentes, excepto un grupo de demonios. Son los demonios a los que Pedro se refiere aquí. Estos son ángeles caídos que cometieron un pecado particularmente atroz que se registra en el capítulo 6 de Génesis, y este es que eligieron vivir y cohabitar con mujeres en la tierra. ¿De acuerdo? Y fue un pecado tan atroz que Dios decidió confinarlos a un lugar de juicio. El versículo 6 de Judas se refiere a este mismo grupo de ángeles. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Hay un grupo de ángeles caídos en este momento que están en algún lugar no revelado de oscuridad, mientras esperan su juicio final. ¿Y cuál será ese juicio final? Es la tercera palabra traducida como infierno en tu Biblia, Gehenna, el lago de fuego. Así como el Hades es el lugar temporal de los no salvados, Gehenna, el lago de fuego,
es el lugar final de todos los no salvados. La Biblia dice que después del juicio del gran trono blanco, todo incrédulo en el Hades será arrojado al lago de fuego. Esta palabra Gehenna proviene de las palabras hebreas Gehenom, que se refieren al valle de Hinnom. El valle de Hinnom es un lugar conocido hoy en Jerusalén. Muchos de nosotros hemos estado allí. Cada vez que vamos a Israel, pasamos y conducimos por el valle de Hinnom. Está al suroeste de Jerusalén, fuera de la muralla. En la época del Antiguo Testamento, era históricamente el lugar donde el pueblo judío quemaba a sus hijos vivos, ofreciéndolos como sacrificio quemado al dios cananeo Moloch. Era un lugar detestable, el valle de Hinnom. En los días de Jesús, era un lugar donde se ejecutaba a los criminales y sus cuerpos eran quemados o enterrados. También era el vertedero de basura. Allí habría un fuego interminable para quemar los desechos de la ciudad. El hedor era insoportable. Es realmente interesante que ese valle de Hinnom para Jesús era de hecho un tipo de cómo sería el infierno. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 8:12 que Gehenna era el lugar de oscuridad total, el lugar de llanto y crujir de dientes. Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este es el lago de fuego, el destino final de los no salvados. ¿Cómo es el infierno? Una cosa que quiero que entiendas sobre el infierno es que, al igual que el cielo, el infierno es una ubicación física real. Recuerda que vimos que la palabra topos, ubicación geográfica, se utiliza para describir el cielo. No es algo en la mente, es una ubicación real. Lo mismo ocurre con el infierno. El infierno tiene una dirección. En la historia del hombre rico y Lázaro, el infierno se describe como muy lejano. Lucas 16:23, versículo 24. Tormento en llamas. Versículo 25, separado del cielo por un gran abismo. Ahora permítanme hablar específicamente sobre el infierno por un momento. 3 cosas. Descripciones horribles del infierno que encontramos en la Biblia. En primer lugar, el infierno es un lugar de tormento físico eterno. Es un lugar no solo de sufrimiento espiritual, sino de sufrimiento físico. Recuerda en Lucas 16:24, el hombre rico clama: Padre Abraham, ten misericordia de mí, porque estoy atormentado en esta llama. Eventualmente, después del juicio del gran trono blanco, el juicio de los incrédulos, todos los residentes del infierno irán al lago de fuego, Gehenna. Y dice que serán atormentados día y noche sin descanso, por los siglos de los siglos. Hay una palabra traducida como por los siglos de los siglos en tu Nuevo Testamento griego. Es la palabra aionios, por los siglos de los siglos. Y curiosamente esa palabra aionios también se usa para describir la eternidad del cielo. La misma palabra que describe la eternidad del cielo se utiliza para describir la eternidad del infierno. El hecho es que, así como los placeres de aquellos que aman al Señor y conocen a Cristo como Salvador, los placeres de los salvados serán interminables en el cielo. Los horrores del infierno para los incrédulos también serán interminables. En segundo lugar, la Biblia enseña que el infierno es un lugar de soledad indescriptible. Es un lugar de completa oscuridad absoluta. No podrás ver absolutamente nada. Todo lo que podrás escuchar son solamente los gritos, los lamentos de aquellos que aún están confinados a ese lugar de castigo eterno. Es un lugar de soledad absoluta e indescriptible. En tercer lugar, el infierno es un lugar de no retorno. Para mí, esa es quizás la peor verdad sobre el infierno. Nadie escapa. Nuevamente Abraham dice eso en Lucas 16, versículo 26. Él le dice al hombre rico: aquellos que desean pasar de aquí, es decir, del cielo, a ti no pueden, y nadie puede cruzar desde donde estás hacia nosotros. ¿Qué pasa con aquellos que se arrepienten? ¿Qué pasa con aquellos que creen? Recuerda, en el infierno todos se convertirán en creyentes, pero será demasiado tarde. Es demasiado tarde. El infierno es un lugar de no retorno. Bueno, eso lleva a una pregunta interesante.
Sí, de hecho, somos conscientes del sufrimiento de los incrédulos en el infierno. ¿Cómo podríamos disfrutar del cielo? ¿Alguna vez te has preguntado eso? O pongámoslo de manera más precisa. ¿Cómo podrías disfrutar del cielo si tu pareja o uno de tus hijos y supieras que están en el infierno y que están en tormento que nunca terminaría? ¿Cómo podría eso ser el cielo para alguien? Es una gran pregunta. Algunas personas han intentado responder a esa pregunta diciendo que, bueno, Dios va a purgar nuestros recuerdos en el cielo. Un escritor lo dice de esta manera: Dios puede borrar los recuerdos de un hijo descarriado de la mente de su madre para que ella pueda disfrutar plenamente de la dicha del cielo, sin ser consciente de que alguna vez tuvo al hijo que ahora está condenado. Las personas que creen eso en realidad señalan un pasaje de las Escrituras, Isaías 65:17, que dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y sin embargo, cuando miras el contexto de ese pasaje, cuando Dios dice que las cosas anteriores no vendrán a la mente, está hablando de su mente. Y las cosas anteriores que refiere, según este capítulo, son los pecados pasados de Israel. En otras palabras, en el nuevo cielo y la nueva tierra, Dios ya no recordará los pecados de su pueblo. ¿De acuerdo? Eso es lo que Dios quiere decir cuando dice que no recordará más las cosas pasadas. No hay nada en las Escrituras que indique que cuando llegamos al cielo, Dios de repente hace un borrado de memoria. De hecho, todo argumenta lo contrario. Nuestra vida es un continuo. Recordaremos las cosas en la tierra. Nuestras relaciones continuarán en el cielo. Algunas personas han dicho que la forma en que manejamos este problema del sufrimiento en el infierno es el hecho de que los cristianos estarán ocupados con el gozo del cielo. Estaremos absortos con alegrías celestiales que no seremos conscientes de lo que está sucediendo en el infierno. Ahora, algunas personas dicen: espera, pastor, la única razón por la que podemos disfrutar de la vida, a pesar del sufrimiento de otros, es porque no somos como Jesús. Pero seguramente cuando nos volvamos como Jesús, lloraremos por aquellos en el infierno. Piensa en Jesús. Lloró por los incrédulos en Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, lamentó. Jesús estaba en la tierra. Pero toda la Escritura indica que Jesús no está llorando en el cielo en este momento. No está experimentando nada excepto una alegría interminable en el cielo. Y lo mismo es cierto para nosotros. Leímos del Salmo 16 hace solo unos momentos. El salmista habló sobre cómo será cuando estemos en la presencia del Señor. El versículo 11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¡Wow! Así será en la presencia de Dios, un placer y gozo que nunca terminará. En tercer lugar, algunas personas han dicho que, bueno, en el cielo entenderemos el plan y la justicia de Dios. Así es como manejaremos el sufrimiento en el infierno. Por primera vez, comprenderemos completamente el plan y la justicia de Dios. Entenderemos por qué aquellos que están en el infierno merecen estar en el infierno. Me encontré con una escritura interesante esta semana. Es 2 Tesalonicenses 1, versículos 8 y 10. Pablo afirma que cuando veamos a Jesucristo en el rapto, repartiendo retribución a aquellos que no conocen a Dios y a aquellos que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, lo maldeciremos y diremos: Jesús, ¿cómo es posible? Jesús, ¿cómo puede ser tan injusto? Eso no es lo que dice. Dice que cuando veamos a Jesús impartiendo retribución a aquellos que no han aceptado el evangelio, cito: Cristo el juez será admirado entre todos los que creen. ¿De acuerdo? No estaremos cuestionando a Jesús cuando lo veamos. Cuando lo veamos en toda su gloria, entenderemos su santidad. Nosotros entenderemos su retribución contra aquellos que se niegan a aceptar el evangelio. Tan horrible como el infierno será para los no creyentes. Como bien dice J.I. Packer, sin duda alguna, su infierno no vetará nuestro gozo en el cielo. Y permíteme añadir a eso: nada de lo que suceda en la tierra o en el infierno disminuirá en lo más mínimo la alegría interminable que Dios ha planeado para nosotros. En ese lugar
llamado cielo. Mi mayor esperanza y oración es que el estudio de hoy en la palabra de Dios haya corrido el velo del cielo, dándote una visión auténtica y transformadora de nuestro hogar eterno. Dios ha preparado un lugar de gozo sin fin para todos aquellos que confían en Él, y nada puede cambiar esa verdad. Queremos conocerte mejor y orar por ti, y te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como Tu Camino a la Victoria, y nos encantaría recibir tus peticiones, preguntas y testimonios sobre cómo este programa ha sido de bendición para ti. En los próximos episodios dedicaremos un tiempo especial para leer algunos de estos mensajes y celebrar juntos lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad hispanohablante. No te vayas. En un momento regresaré para contarte lo que tenemos preparado para el próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. Muchos cristianos piensan que el cielo será el mismo para todos, pero como descubriremos en nuestro próximo encuentro, eso no es del todo cierto. De hecho, el tipo de cielo que experimentaremos en la otra vida dependerá mucho de por cómo vivamos el día de hoy. Aquí te dejo un adelanto de lo que veremos en el siguiente episodio. El hecho es que si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, todos vamos a llegar a la zona final espiritual, al cielo. Pero algunos llegarán allí solo después de pasar un tiempo yendo en la dirección equivocada. Algunos que lleguen al cielo serán recompensados por Dios por la forma en que jugaron el juego. Otros cristianos serán evaluados por Dios por haber hecho poco para contribuir al éxito del equipo. No te pierdas el próximo episodio. El Dr. Jeffress responderá la pregunta: ¿será el cielo igual para todos? Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.